Dios les bendiga, queridos hermanos. Un gozo y un privilegio una vez más poder estar juntos para meditar en la palabra del Señor. Gracias a Dios porque hasta aquí podemos decir el Señor nos ha guardado, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí su misericordia, su amor, su gracia ha estado en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, queridos hermanos. Amado Padre, muchas gracias por la bendición de poder estar juntos el día de hoy. Alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Señor, por habernos salvado, por haber enviado un Salvador a la medida de nuestra necesidad, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, amado Dios. Ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder entender tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de ella edifiques las vidas de todos aquellos, Señor, que están en este momento conectados, escuchando, y todos aquellos que verán finalmente este estudio, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, tu amado Hijo. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, amado Dios. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, hoy comenzamos con un nuevo tema. El tema es el temor. El temor, hermano. El miedo, el temor. En estos días, especialmente en estos días en que atravesamos por esta situación de esta pandemia a nivel mundial, ¿verdad? El mundo, el ser humano se hace muchas preguntas, pero preguntas que incluyen también al pueblo de Dios, a los cristianos. Muchas veces el temor hace su trabajo en la vida de las personas, ¿verdad? En la vida de la gente y en la vida de los hijos de Dios también. No estamos exentos, ¿verdad?, de ser tentados a llenarnos de temor. Yo creo que el temor es una de las armas más poderosas de Satanás, con la cual él ataca especialmente al pueblo de Dios. Y asaltan muchas preguntas y muchas dudas. Por ejemplo, ¿será cierto que todos nos vamos a contagiar? Imagínense. Y esa pregunta causa temor en la vida de la persona. O esa pregunta más bien es causada por el temor en la vida de la persona, ¿verdad? El miedo a contagiarse de esta enfermedad, ¿verdad? Y muchas veces la gente dice, es que todos nos vamos a contagiar, es que finalmente es como la gripa, todo el mundo se contagia de gripa. Pero hoy vamos a aprender que no debemos temer. Otra pregunta es, ¿y si me enfermo de COVID? Otra pregunta sería, ¿y si me despiden del trabajo? ¿Y si no puedo pagar mis deudas? ¿Y si esto o lo otro? Y si usted se da cuenta, todas estas preguntas tienen una connotación negativa. ¿Será cierto que nos vamos a contagiar? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no puedo pagar? ¿Verdad? ¿Y si no salgo de este problema? Y siempre están pensando en algo malo que puede suceder. Esto es temor. Esto es miedo. El temor, queridos, es creer que algo malo va a ocurrir. Y ese temor generalmente está basado en las circunstancias. Cuando la persona ve lo que está sucediendo a su alrededor, cuando la persona ve las circunstancias, en ese momento se acobarda, se angustia, se
llena de miedo. Y entonces surgen las preguntas, ¿verdad? En otras palabras, las circunstancias crean en la mente una especie de fe para recibir algo malo. Una especie de fe, pero como una especie de fe al revés, ¿no? Fe para recibir algo malo. La fe bíblica es creer que algo que finalmente es bueno, porque a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por eso la fe bíblica es creer que algo que finalmente es bueno va a suceder, confiando siempre en la palabra de Dios. Esto es, queridos hermanos, ¿se dan cuenta de la gran diferencia? Así que el temor es lo contrario a la fe. El temor, de hecho, es la antítesis de la fe. Se podría decir que en cierto modo es fe para recibir o que algo malo suceda. Algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, Abraham dijo que su esposa era su hermana por temor a que lo mataran por causa de ella. Gedeón tenía miedo del ejército madianita. Y así vamos a ver, queridos hermanos, Pedro negó a Jesús por temor. Y así vamos a ver en la Biblia muchos ejemplos. Pero un ejemplo muy claro está en Mateo 14, 22 al 32. Quiero leerlo. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Quiero que veamos esto. Dice la escritura que la barca ya estaba en medio del mar, y dice azotada por las olas, porque el viento era contrario. A ver, cuando la escritura dice esto de azotada por las olas, quiere decir que la barquita estaba yendo de un lugar a otro, ¿verdad? Al ritmo de las fuertes olas del mar. Un viento contrario muy fuerte estaba creando toda esta tempestad. Dice, porque el viento era contrario. Dice, más a la cuarta vigilia, ¿verdad? Esto es entre las 3 y 6 de la mañana, ¿verdad? La primera vigilia era a las 6 de la tarde. Esta era la cuarta vigilia. Las vigilias eran de 3 horas. Y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, ya estaban angustiados y estaban preocupados por la situación de la tempestad por la cual estaban atravesando. Y ahora, para colmo, se les aparecía algo, ¿verdad? Allí a lo lejos, una silueta, ¿verdad? Allí a lo lejos, sobre el mar, una silueta humana caminando. Esto era insólito, esto era verdaderamente tremendo. Dice, Jesús vino andando, dice a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma. Pues es lo más lógico que podían pensar, ¿verdad? Y dice, y dieron voces. Esta expresión de dieron voces es gritaron de miedo. Dieron voces de miedo. Imagínatelos gritando de miedo. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo,
tener ánimo, yo soy, no temáis. Me gustan esas palabras de Jesús, porque esas palabras de Jesús retumban en el ambiente, ¿verdad? Cuando estamos en medio de pruebas, de circunstancias difíciles, adversas, diciéndonos el Señor, tengan ánimo, yo soy, no teman. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, el milagro sí sucedió. El milagro sí aconteció. Pedro finalmente sí caminó sobre el mar, caminó sobre el agua. Dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero oiga esto, dice, pero al ver, quiero repetir esto, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces de miedo, ¿verdad? Dio voces o gritó diciendo, Señor, sálvame. Fíjense bien, queridos hermanos, fíjense bien. Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Recuerdan eso? Y entonces, ¿qué sucedió? Jesús le dijo, ven. La palabra de Jesús es la palabra de Dios. Y lo que Pedro hizo sencillamente es confiar en la palabra de Dios a pesar de las circunstancias, porque no era lógico caminar sobre el mar. Pero Pedro decidió confiar en la palabra de Jesús, pues le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Así que Pedro sabía sobre el poder que había en la palabra de Jesús. Por eso le dijo, manda que yo vaya. Entonces, cuando Jesús le dijo, ven, entonces Pedro se afianzó en esa palabra y entonces salió de la barca, ¿verdad? Y sucedió el milagro. Pedro comenzó a caminar sobre la barca. ¿Qué quiero decir? La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras Pedro tenía su mirada puesta en Jesús, mientras Pedro confió en la palabra del Señor y no en las circunstancias, mientras Pedro confió en la palabra del Señor, repito, y no en las circunstancias, mientras Pedro mantuvo su mirada fija en Jesús y no en las circunstancias, entonces caminó sobre el mar. Fíjense bien, amados. Entonces caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero mira lo que dice la Escritura. Dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué quiere decir? Dejó de mirar al Señor. Dejó de poner su confianza en Él. Entonces puso su mirada en las circunstancias que le rodeaban. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Por eso yo le decía que el miedo es causado por las circunstancias. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona teme, yo le decía hace ratito, es como fe al revés, es como fe para recibir algo malo, porque ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Al ver las olas, al ver el fuerte viento, al ver la tempestad, en ese momento, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Verdad? Y si me hundo, y eso fue exactamente lo que sucedió. La Biblia dice, lo que temías, eso te sobrevendrá. Fíjate qué tremendo es esto, amado hermano.
Dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ya conocemos el resto de la historia. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, oigan esto, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda, queridos hermanos, la duda nos asalta cuando miramos las circunstancias. Cuando miramos las circunstancias, lo que tenemos que hacer es mirar al Señor Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es mirar la palabra santa de Dios. ¿Por qué dudaste? Hay decenas de textos en la Biblia sobre el hecho de que no debemos temer. Solo veremos unos cuantos, pero mire, vamos a ir a algunos textos en la palabra del Señor. Josué capítulo 1, verso 9. Yo sé que es un texto, ¿verdad?, que todos ustedes conocen. Le dice el Señor a Josué, cuando estaba a punto de tomar ya el mando, ¿verdad?, de todo de todo el pueblo de Israel para llevarlos a la tierra prometida. Pero Josué, yo quiero imaginar a Josué sintiendo que esta empresa era demasiado grande para él. Él había visto a Moisés hacer tantas cosas, hacer cómo Dios obraba a través de su vida de una manera tremenda, ¿verdad? Entonces Josué está lleno de dudas, ¿verdad?, y de temor, ¿verdad? Porque esto de atravesar el Jordán e ir y poseer la tierra no era un asunto fácil. No era un tema sencillo, sino era algo muy difícil, hermanos. Entonces, quiero imaginar que Josué estaba asustado. Y entonces Dios tiene que hablarle directamente y decirle, mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Oiga esto, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. En otra parte le dice, como estuve con Moisés, estaré también contigo. Fíjate qué tremendo, queridos hermanos. Porque yo estoy contigo. Amado, ¿puedes recibir esa palabra en tu corazón, en tu espíritu? Cuando el Señor te dice, porque yo estoy contigo, no tengas temor. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Veamos otros textos. El Salmo 118, verso 6, dice, Jehová está conmigo, no temeré, o por lo tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Porque Dios está contigo. Dios es más real de lo que muchas veces, queridos hermanos, nos imaginamos. El punto, la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, vivimos por fe. La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. Pero, queridos hermanos, muchas veces nos enfocamos más en las cosas que vemos, que oímos, que tocamos, que gustamos,
Me estoy refiriendo a los 5 sentidos. Es decir, muchas veces confiamos más en nuestros 5 sentidos que en Dios. Tomás dijo, si no lo veo, no lo creo. ¿Recuerdan? Hasta que vino el Señor y lo regañó. Tomás, porque me viste has creído. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Dios es invisible, hermanos. El Espíritu Santo es invisible. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Pero aunque no lo veamos, es más real de lo que nos imaginamos a veces. Es necesario, dice la Escritura, que el que se acerca a Dios crea primeramente que Dios existe, y no solamente que Dios existe, sino que es galardonador o premiador de aquellos que lo buscan. Amén. ¿Por qué te arrodillas a orar? Porque sabes que hay un Dios, porque sabes que existe, porque sabes que es real. Dios nos lo dice todo el tiempo, clama a mí y yo te responderé. Dios es real, queridos hermanos, y Dios está contigo. Dios está contigo. El Espíritu Santo vive en ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. No está lejos. Jehová está conmigo, no temeré. Amén. ¿Por qué no debemos temer? Porque Dios, el Dios omnipotente, el creador del universo, el dueño de todas las cosas, aquel para el cual no hay nada imposible, quien te ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, está contigo y en ti. Por eso no deberíamos tener miedo. Jehová está conmigo, no temeré. Lo que está diciendo es, Jehová está conmigo, por lo tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Isaías capítulo 12, verso 2, dice, he aquí Dios es salvación mía. Dice, me aseguraré y no temeré. Oigan esto, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción y mi canto es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Amén. ¿Cuántos podemos decir eso? Isaías 41:10. Este es un texto que todos ustedes han leído muchas veces, escuchado. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Por qué no debemos temer? Porque Él está con nosotros. Oiga lo que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo estoy contigo. Números 14:9 dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Dice, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos. Oiga esto, y es a lo que debemos decir, y con nosotros está Jehová. Amén. No los temáis, dice.
Salmo 78, 53. Dice, los guió con seguridad. ¿Cómo guió a su pueblo? Con seguridad. Dice, los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Es así como nos guía el Señor. Y el mar, dice, termina el texto, dice, y el mar cubrió a sus enemigos. Lo leo todo. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Y finalmente el mar cubrió a sus enemigos. ¿Cómo nos guía el Señor? ¿Puedes decir esto? El Señor me guía con seguridad de modo que no tengo temor. Amén. Amén. Otra de las cosas muy importantes es que Dios es infinitamente mayor que nuestros adversarios y nos protege. Por eso no deberíamos tener temor. Repito, porque Dios es infinitamente mayor que nuestros adversarios y nos protege. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Esta expresión de vosotros sois de Dios significa vosotros sois propiedad de Dios. Vosotros estáis del lado de Dios. Dice, y los habéis vencido. Habla en pasado, ¿verdad? Dice, y los habéis vencido. Es decir, ya los habéis vencido. Y luego dice la razón, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es Cristo que está en nosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No temeré, porque Él está conmigo. Amén. Lucas 10:19 son palabras del Señor Jesús y dice, he aquí, les dice a sus discípulos, he aquí, os doy potestad. Esta palabra potestad es una palabra legal, ¿verdad? Es una palabra legal que significa derecho legal. He aquí os doy potestad, ¿verdad? Poder legal. Dice, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Gloria a Dios. Salmo 27, 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y luego dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, oiga, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Amén. Proverbios capítulo 3, 25 y 26. Dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. ¿Por qué? Dice, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. En otras palabras, Él te protegerá. Quiero hacer énfasis, amados hermanos, en el hecho de que somos hijos de Dios. No somos solo sus conocidos, sus amigos, sus
sus favoritos. No, hermano. Somos los hijos de Dios. Dice la Escritura, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas o buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Lo que está diciendo este texto es decir, si ustedes, padres, con tantos errores, ¿verdad? Y de todas maneras, ¿verdad? Y con tantos pecados, ¿verdad? Pero de todas maneras aman a sus hijos al punto que los bendicen, los ayudan, los cuidan, los protegen, los sustentan. ¿Cuánto más yo? ¿Cuánto más Dios, queridos hermanos? Si nuestros padres nos aman y nos amaron, el amor de nuestros padres no puede compararse con el amor que Dios nos tiene. Dios es infinitamente mejor Padre que tú y que yo. Por eso debemos confiar con todo nuestro corazón. No importa lo que ocurra, no importa lo que pase, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estamos tranquilos, estamos en paz, estamos confiando con todo nuestro corazón. Confiamos en Él. Por nada estéis preocupados. En lugar de eso, dice la Escritura, por nada estéis preocupados o afanosos. Antes bien, en lugar de eso, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y súplica. Dios traerá la paz que tú necesitas. Dios responderá a tus oraciones. Pero confía en Él, cree en Él. Acércate con todo tu corazón. Derrama tu alma. Háblale de las situaciones que te angustian en un momento dado, ¿verdad? Y entonces Él vendrá en tu rescate y te levantará como levantó a Pedro. Clama a mí y yo te responderé. No temas, no temas. Jeremías 1:8 dice, no temas delante de ellos. Oiga esto, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ezequiel 3:9 dice, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. El Señor, queridos hermanos, nos ha prometido paz, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tormentas. Podemos tener paz en medio de la tormenta. Siempre me ha llamado mucho la atención cómo Jesús podía estar durmiendo en medio de aquella tormenta, de aquella tempestad.
Cuando los discípulos estaban asustados. Imagínate la barquita en medio de una tempestad. Estaba siendo movida de un lado a otro. Las olas estaban azotando a la barquita. El ruido era ensordecedor, el ruido de aquella tormenta era ensordecedor. Los discípulos de Jesús estaban asustados. Imagina el ambiente, imagina todo ese momento, imagínalos a ellos. Asustados, todos mojados, ¿verdad? Gritando, todo esto, ¿verdad? Todo esto, Pedro, toma aquello, Juan, agarra esto, ¿verdad? ¡Ey, tira eso, échalo para afuera!, ¿verdad? Mil cosas, no sé qué podrían hacer, pero escúchame bien, dentro de ese griterío, dentro de ese ruido de las olas, del viento y de todo, había una persona que estaba dormida. No puede ser, estaba dormida. Ese era el Señor Jesús. Es el único que puede hacer eso. Es el único que puede hacer eso. Dormido en medio de la tempestad. No puede ser. Por eso va Pedro y le dice: ¿qué no te preocupa que nos vamos a morir? Imagínate. Salmo 29:11 dice: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Es una promesa, hermanos, es una promesa. Proverbios capítulo 3, versos 24 al 26. Dice: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Qué hermoso, ¿verdad? No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Lo habíamos leído hace un momento. Isaías 26, capítulo 26, versículo 3. Dice: tú guardarás en completa paz. Digan conmigo: completa paz. No los oí. Otra vez. Digan conmigo: completa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Oiga esto: porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. La confianza en el Señor produce paz en nuestras vidas. Gloria a Dios. Dice: porque en ti ha confiado. Amén. Tú guardarás, dice, en completa paz. Me gusta esa expresión. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mira qué hermoso es esto, hermano. El que la palabra de Dios inunde tu mente. El que la palabra de Dios el que tu mente esté llena de la palabra de Dios. Es muy importante. Por eso enfatizamos continuamente el hecho de que hermanos lean sus Biblias, hermanos estudien la palabra de Dios. No solamente la lean, sino escudriñenla, ¿verdad? Escudriñen la palabra de Dios, busquen, aprendan lo que dice la Escritura. Muchas veces memoricen textos, a veces pasajes enteros, porque esto va a ser una bendición siempre para ti. Es un tesoro la palabra del Señor. Es lo que tú necesitas para vivir. Juan capítulo 14, verso 27 dice algo
impresionante, amados hermanos. Son palabras de Jesús y dice, la paz os dejo. Y luego la siguiente frase es una frase impresionante, importantísima. Dice, mi paz os doy. Y aquí vamos a ver algo que es muy tremendo, queridos hermanos, muy tremendo. Dios no espera, fíjate bien lo que te voy a decir. Dios no espera que tú produzcas tu propia paz, sino Dios espera que tú vivas con la paz de Él, con la paz del Señor Jesús. La paz os dejo, y luego dice, mi paz, la paz de Él, mi paz os doy. Y dice, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os doy. ¿Te acuerdas cuando estaba durmiendo en la barca? Esa paz es la que Él te da para caminar en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las circunstancias adversas. Es su preciosa paz, no tu paz, sino la paz que Él produce en ti. La paz que Él produce en ti. Amén. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Porque la paz que da el mundo es efímera, la paz que da el mundo es temporal, ¿verdad? Defectuosa. Y dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto es tremendo, queridos hermanos. Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice algo muy interesante, dice, más el fruto del Espíritu, aquí con E mayúscula, el Espíritu Santo. En otras palabras, más el fruto que produce el Espíritu Santo en ti es amor, gozo, y luego sigue paz. Después sigue paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero dice paz. La paz es un fruto que produce el Espíritu Santo. En otras palabras, no es algo que tú o yo producimos, sino es algo que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros. Y Dios espera, como decía hace un momento, Dios espera que nosotros caminemos en su paz. La paz que nosotros podríamos producir, ¿verdad? La paz que podríamos fincar en las cosas de este mundo, sería una paz defectuosa, como decía hace un momento, ¿no? Sería una paz que no dura, una paz que no es suficiente, queridos hermanos. Pero la paz que el Señor nos da es una paz que, como dice la Escritura, sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué quiere decir esto de que sobrepasa todo entendimiento? Que va más allá de lo que nosotros podemos entender. De una manera práctica podría decir que en medio de una situación, tal vez difícil, queridos hermanos, que en medio de una situación difícil, tú mismo te sorprenderías, o tú mismo te has sorprendido, o te sorprenderás. ¿Por qué estoy tan tranquilo? ¿Por qué estoy tan tranquilo? En
en otro tiempo, en otra situación, o en una situación similar en otro tiempo, yo estaría desesperado. Pero ahorita me siento tranquilo. ¿Por qué? Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que ni siquiera puedes entender. Es la paz que Dios da. Es la paz que Jesús dijo: mi paz os doy. Amén. Es la paz que es fruto del Espíritu de Dios en tu vida. Filipenses capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios, ¿de quién? De Dios, no tuya, de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como decíamos hace un momento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Esto me gusta, hermanos. Esto me gusta. Te voy a decir por qué. Cuando dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará, esta palabra guardará quiere decir protegerá vuestros corazones y también vuestros pensamientos, porque cuando una persona tiene temor, queridos hermanos, su mente está llena de pensamientos. Muchas veces la persona no puede dormir, ¿verdad? Porque los pensamientos de temor le asaltan. No puede dormir porque su alma está agitada, está angustiada. Y me gusta lo que dice aquí: guardará vuestros corazones, pero también vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, traerá la paz que necesitas interiormente y también en tu mente. Tu mente estará tranquila, ¿verdad? Pues tu alma estará tranquila. Porque estás confiando en Dios, porque tienes la paz de Dios. Por eso dice, y la paz de Dios. Qué hermoso que no dice, que no dice, y la paz guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones. No, la paz de Dios. La paz que Dios produce en ti. La paz que Él te da. Su paz. Amén. Amén. Cuando confiamos en Dios a través de su palabra, es decir, porque conocemos su palabra, porque sabemos sus promesas, porque conocemos lo que Él dice. Cuando confiamos en Dios a través de su palabra, entonces vencemos el temor. Segundo de Reyes, capítulo 6, 14 al 17 dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Es las preguntas que te decía que surgen cuando vemos la situación, cuando vemos las circunstancias. El criado de Eliseo salió y vio la ciudad rodeada por el ejército enemigo. Y entonces entró asustado, ¿verdad? Y le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y entonces el profeta le dijo: no tengas miedo. Oiga esto: porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A ver, aquí vemos dos personas totalmente diferentes. Vemos al criado de Eliseo angustiado, asustado, ¿verdad? Con pensamientos de temor, de angustia, de miedo, con un corazón agitado, ¿verdad? Un alma agitada. Y vemos a otro
hombre, es decir, al profeta, con una mente tranquila, en paz, llena de confianza y un corazón confiado, una alma en paz y sosegada, que le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Vemos esto mismo, queridos hermanos, cuando Pedro, asustado, ¿verdad?, con una mente llena de pensamientos de temor y un espíritu angustiado, llega y le dice a Jesús, al ver las olas, al ver el mar, la tempestad y todo, y viene y le dice a Jesús: Señor, y lo despierta: no te da cuidado que nos vamos a morir. Y vemos a Jesús durmiendo, con una mente y un espíritu tranquilo, confiado, aún en medio de la tormenta. ¿Te das cuenta? Entonces el profeta le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oiga esto: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hay una realidad espiritual, queridos hermanos, que no vemos. Vemos las circunstancias, vemos el peligro, vemos las situaciones, vemos todo lo que está, todo lo que nuestros sentidos nos dicen, todo esto lo vemos, pero no vemos la otra realidad, la realidad espiritual. Cómo Dios tiene el control de la situación, y esto es lo que deberíamos ver, y eso es lo que produce paz en nuestro corazón, cuando decimos: Dios tiene todas las cosas en control. No tengas miedo, no temas, hermano, no temas. Nehemías capítulo 4, verso 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Acuérdense que tenemos un Dios grande y temible. Salmo capítulo 3, verso 6. Dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Salmo 46, versos del 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego dice: por tanto, esta expresión, ¿verdad? Esta pequeña frase: por tanto, no temeremos. O sea, cuando yo sé que Dios es mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones, entonces, por lo tanto, no temo. Aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Isaías 43, versos del 1 al 3. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. ¿Quién lo dice? El que te creó y te formó. Oh Israel. Dice: no temas. Son palabras directamente de Dios a su pueblo. Y le dice: no temas, porque yo te redimí.
Yo te rescaté, quiere decir, y te puse nombre. Mío eres tú, me perteneces. Así que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Qué tremendo, queridos hermanos. Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo. Ahora, ¿por qué podemos estar tranquilos y contentos con lo que tenemos ahora? Oiga esto, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Qué hermoso texto, qué hermoso mensaje, especialmente para nuestros días, hermanos, cuando muchas familias cristianas están angustiadas, ¿verdad? Pensando, ¿qué vamos a hacer? Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera, o sea, como Él dijo eso, dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Qué hermoso pasaje, qué hermoso texto. Dice la Escritura, voy a ir otra vez al mismo texto: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Tienes mucho, qué bueno. Tienes poco, qué bueno, está bien. Porque la Biblia dice: contentos con lo que tenéis ahora. No te preocupes. ¿Por qué? Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Puedes recibir estas palabras, hermano? ¿Puedes recibir estas palabras en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu? Y decir: Señor, gracias, porque no me desampararás ni me dejarás. Porque nunca me desamparas ni me dejas. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré. A ver, familia, a ver, iglesia, di conmigo: el Señor es mi ayudador y no temeré. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Amén. Confía en Él. Confía con todas tus fuerzas, confía con todo tu ser, confía con toda tu alma. Apocalipsis capítulo 2, verso 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Finalmente, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. No temas. No tengas temor. Afiánzate en la palabra de Dios. Afiánzate en lo que Dios dice, no en lo que ven tus ojos, no en lo que oyen tus oídos.
A veces las noticias, ¿verdad?, son desalentadoras, las noticias son... pero no veas eso, no dejes que tu mente, que tu corazón, ¿verdad?, se llene de angustia y de temor por las cosas que ves. Confía en lo que dice el Señor en su palabra. Confía en lo que dice la palabra de Dios. Confía en que Él es tu ayudador, que nunca te dejará ni te desamparará, en que Él está en ti, está contigo y te ayudará. Confía en que Él te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén y amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra, por tu paz preciosa, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Señor, ayúdanos a confiar, a pararnos firmemente, Señor, en tu palabra santa, en tus promesas gloriosas. Gracias, Señor, porque aun cuando no te vemos, Señor, tú estás aquí. Tú estás en medio de nosotros. Tú estás, Señor, en nuestra recámara cuando nos arrodillamos, cuando estamos dormidos, cuando estamos comiendo, cuando estamos en cualquier lugar. Tú estás con y en nosotros. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos dices: no temas, no tengas miedo, yo soy. Amén y amén, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, llena su corazón de paz, llena su corazón de confianza, que tu palabra abunde, Señor, en sus mentes y en sus corazones, en el nombre precioso de Jesucristo, tu amado Hijo y Salvador nuestro. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A Él sea la gloria, bendito sea. No debemos tener temor, queridos hermanos. No debemos tener miedo, no debemos tener temor. Una cosa es, fíjese bien, porque puede confundirse. Una cosa es ser precavidos. Me estoy refiriendo al tema de la pandemia del coronavirus, de esta enfermedad. Una cosa es ser precavidos, ¿verdad? Una cosa es ser una cosa es cuidarse y la otra cosa es estar aterrorizado, tener miedo. Son dos cosas completamente distintas, ¿verdad? Estaba viendo, ahorita recordé esto, que estaba viendo un video estaba viendo un video de un hombre que se dedica, no sé si es alguna asociación o pero un hombre que se dedica a, como que hay una plaga en cierto lugar de la India donde hay muchas serpientes, cobras, que son muy venenosas, ¿verdad? Pero en las casas de la gente. Entonces este hombre llega y apresa a estos animales, ¿verdad? A estas serpientes, las apresa, las busca primero, ¿verdad? A veces están debajo de una cama, a veces están... Y entonces lo mandan llamar a este hombre que se especializa en eso. Y entonces él viene y las atrapa. Pero no solamente, las atrapa, y me llama mucho la atención que el animal trata de morderlo, ¿verdad? Pero él de todas maneras lo toma por la cola del animal, ¿verdad? Y con una especie de gancho, ¿verdad? Un
una varilla con un gancho en la punta, ¿verdad? Con eso se ayuda para tomarlo, tomar a la cobra, ¿verdad? Y entonces el animal trata de morderlo varias veces y todo, pero él, quiero decir, eso es increíble porque lo toma, ¿verdad? E incluso lo pone en el piso y está un ratito con ellos, no sé qué les explica en su idioma y todo, y finalmente lo mete en un recipiente, y entonces van y los sueltan, ¿verdad? Los liberan. O sea, es como si los rescatan y los liberan. Muchas veces esos animales, esas cobras, ya mataron gallinas, perros, gatos de ahí de esa casa, ¿verdad? Entonces viene el Señor Pero una de las cosas que quiero decirles es que este hombre no les tiene miedo. No le tiene miedo a estos animales, pero sí precaución. Es decir, pero sí lo toma de la cola y el resto del cuerpo lo tiene lejos con la varilla esta. Lo que trato de decirles, queridos hermanos, es que una cosa es tener miedo y otra cosa, ¿verdad?, es ser precavidos. Tenemos que ser precavidos, ¿verdad? No debemos tener miedo a esta pandemia, a enfermarnos, a este tipo de cosas, ¿verdad? No debemos tener temor, miedo. Lo único que debemos tener es precaución, ¿verdad? Por eso nos ponemos un cubrebocas, por eso nos quedamos en casa, por eso no hacemos reuniones ahora físicas, ¿verdad? Por eso es todo esto. Pero no confundan, nunca es miedo. Un hijo de Dios nunca debe tener temor. De esto es de lo que hemos estado hablando. No temas, no tengas temor. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué gusto poder saludarles, y un abrazo acá a la distancia, ¿verdad? A la sana distancia. Un gran abrazo. Dios les bendiga mucho y tenga un hermoso resto de semana. El domingo, si Dios lo permite, estamos conectados ahí a las 10 de la mañana tanto en Facebook como en YouTube. 10 de la mañana, ¿verdad? Dios les guarde y les bendiga a todos. Amén.